Las migraciones de base de datos relacionales consisten en cambiar las definiciones del esquema. Estos esquemas se definen por adelantado y la base de datos rechazará cualquier dato que no encaje en este esquema. Esta característica es una de las razones por las que las bases de datos relacionales son escalables, además de que garantizan la integridad de los datos. Sin embargo, al igual que una aplicación, el esquema de una base de datos debe actualizarse constantemente. Y ahí es donde entran las migraciones. Las migraciones son simplemente un conjunto de scripts SQL que cambian el esquema de la base de datos. Existen dos formas de realizar este procedimiento. Las migraciones manuales, donde el desarrollador piensa en todos los cambios que quiere hacer en su base de datos, crea un script SQL que genera esos cambios y ejecuta ese script en la base de datos específica. Sin embargo, después de un tiempo, estos scripts se acumulan y la carpeta de migraciones puede contener cientos de scripts, y el proceso empieza a salirse de control. La segunda forma consiste en usar una herramienta automatizada para extraer las diferencias entre los esquemas donde el desarrollador realiza todos los cambios que desea en una base de datos específica, utiliza una herramienta para comparar su base de datos de desarrollo con la de producción, la herramienta luego genera todos los scripts necesarios y los ejecuta en la base de datos de producción o cualquier otro ambiente. En ese caso, la herramienta hace todo el trabajo difícil. Los esquemas son declarativos y cuando los registra en un control de versionamiento como Git, puede ver la evolución a lo largo del tiempo. Obtener los scripts que reflejan las diferencias entre esquemas es el primer paso que necesitamos para dar de alta el sistema de sincronización de las bases de datos entre ambientes. Y aunque la herramienta pgadmin es la más completa, para nuestro proyecto usaré la herramienta Migra. El siguiente paso consiste en automatizar la ejecución de estos scripts. Y para ello usaremos la herramienta de Flyway. El siguiente paso consiste en automatizar la ejecución de estos scripts en conjunto con una herramienta de versionamiento de migraciones como Flyway. Es un sistema de construcción y desarrollo que promueve una disciplina de versionamiento en una amplia gama de bases de datos relacionales. Entre sus beneficios, permite utilizar técnicas DevOps para automatizar procesos de desarrollo, hacerlos más adecuados y flexibles, lo que minimiza los errores. Cada cambio en la base de datos que altera los metadatos requiere un cambio de versión. Utilizando la herramienta del DiffTool, genera el archivo junto con la convención de nombres requerida por Flyway. El sistema de integración continua ejecuta los cambios pertinentes en la base de datos destino. Una vez exitosa, se registra el cambio de versión en la tabla de control. Veamos cómo implementarlo. Necesitamos sincronizar las dos bases de datos de desarrollo y producción. Si revisamos el contenido de objetos en la instancia de producción, observamos que está completamente limpio. Para el manejo de los scripts y administración de migraciones en la base de datos he consolidado un proyecto aparte donde se encuentra el archivo README con el instructivo para dar de alta al sistema. Un link con la documentación de Supabase donde pueden ampliar esta información. En la sección de requerimientos tenemos la instalación de Docker, descarga de la imagen con la herramienta de migraciones desarrollada en Python llamada Migra y el archivo de configuración de GitHub Actions llamado migrate.yaml, el cual describe las tareas que se ejecutarán a través de los jobs, la descripción de las variables que se inyectarán en el entorno de Docker como la URL de la base de datos de producción, el puerto de conexión, nombre de la base de datos y el usuario administrador. Estos steps se aplicarán cada vez que se integren modificaciones a la rama principal. Si regresamos al instructivo, vemos en los steps de Supabase se requiere crear dos proyectos de base de datos, obtener los keys y las URLs del proyecto. Estas las encontraremos en el apartado de Settings General Database. Necesitamos esta información de conexión y el connection string tipo URI. Seguimos con la creación de la tabla donde Flyway registrará el control de versiones llamado Flyway Schema History. En la carpeta Scripts tenemos el SQL listo para crear esta tabla. Vamos al SQL Editor de la base de datos de producción y ejecutamos el script. Seguido de esto, en el instructivo tenemos la convención de nombres propuesta por Flyway para manejar la semántica del versionamiento, seguido de una doble línea al piso y una descripción con la extensión SQL. El siguiente paso consiste en generar los scripts con la herramienta de comparación de esquemas. Abrimos el terminal integrado y creamos un alias del comando para crear el contenedor de la herramienta Migra en Docker. Traemos los scripts de conexión
configurados con la información correspondiente a cada base de datos, teniendo en cuenta el orden. Primero colocamos los datos del destino y luego el de origen, seguido del flag unsafe y por último el directorio con la convención de nombres de Flyway. Podemos revisar el contenedor usando la extensión de Docker para VS Code, donde vemos la imagen y el contenedor ejecutándose en la parte superior. Revisamos nuevamente y vemos el resultado de la comparación de los esquemas. Siguiente paso será inicializar y publicar el repositorio. Añadimos el primer commit. Publicamos en GitHub y acá tenemos nuestro repositorio en línea. El ICI ya se está ejecutando y tenemos un error. Esto se debe a un fallo en la autenticación, ya que nos falta configurar el password de la base de datos de producción. Vamos a Settings, Secrets. Si revisamos el archivo YAML, encontramos la variable que está extrayendo de los secrets llamada ProductionDBPassword. Ejecutamos nuevamente el workflow. Revisamos la base de datos de producción y aún no hay cambios realizados por SI. Esta vez el job se ejecuta con éxito. Revisamos la base de datos de producción y vemos las modificaciones de la migración y el histórico de versiones actualizado.